Ya estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar números racionales. Ya la semana pasada nosotros trabajamos la multiplicación y división de enteros, y hoy día vamos a trabajar el otro contenido que están trabajando desde la semana pasada y están trabajando la de ahora también, que es transformar de decimal a fracción y viceversa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, para eso nos vamos a ir enfocando en ejercicios del texto, específicamente la página 26, la actividad número 2, y algunos ejemplos que voy a irles presentando al principio. Entonces, para comenzar, los números racionales ustedes los conocen, y los números racionales son aquellos que usted lo puede escribir como fracción o los puede escribir como decimal. Ya nosotros los trabajamos un poquito el año pasado en séptimo básico, y ahora los vamos a volver a trabajar, pero de forma más específica, porque ahora aparecen otro tipo de decimales que ustedes no habían trabajado. Por lo tanto, vamos primero a recordar lo que es un número racional, y los números racionales usted tiene que recordar que son los que se escriben, como les dije anteriormente, como fracción o como decimal, ¿ya? Las fracciones usted las conoce, así que no es necesario que le dé un ejemplo. Usted sabe que la fracción consta de un numerador y un denominador y la línea fraccionaria. Y por otra parte tenemos los decimales, y los decimales son los que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces, como les decía anteriormente, vamos a trabajar la multiplicación, perdón, los números racionales, ¿ya? Los números racionales estaban conformados por la fracción y los decimales, y ahora vamos a ver la clasificación de los números decimales, ¿ya? Los números decimales usted lo puede encontrar de dos maneras. Pueden ser finitos o pueden ser infinitos. Los finitos son aquellos que usted conoce ya desde hace mucho tiempo. Un ejemplo de un decimal finito, por ejemplo, podría ser, ejemplo, 7,35, ¿ya? Un ejemplo cualquiera. Los decimales finitos son los que trabajamos el año pasado. El año pasado trabajamos este tipo de decimal porque usted podía contar la cantidad de decimales que habían después de la coma. Por ejemplo, aquí yo puedo decir inmediatamente que hay dos decimales después de la coma, y también puedo reconocer que un decimal es finito cuando no hay ninguna rayita arriba después de la coma. No hay ninguna rayita arriba que a mí me indique periodicidad o que sea infinito. Las rayitas arriba me indican cuando los decimales son infinitos, que es lo que vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo cualquiera de un decimal finito, un 7,35, menos 0,2, 1,89, 0,032, etcétera, ¿ya? Entonces, este decimal finito es el que usted conoce hace tiempo, ¿ya? Pero ahora, en este curso, en octavo básico, se incluyen los números infinitos, los decimales infinitos. Y los decimales infinitos son aquellos que me indican que después de la coma van a aparecer números que se van a repetir. Estamos trabajando en la página 26, la actividad número 2, ¿ya? Entonces, en los decimales infinitos van a aparecer los periódicos o semiperiódicos. Ya eso los vamos a ir reconociendo ahora. Los periódicos. ¿Cuáles son los periódicos? Por ejemplo, cuando usted hace una división, la calculadora, a veces les van a aparecer decimales exactos, como los finitos, o decimales que son infinitos, que son como los que están acá. ¿Qué significa esto? Que después de la coma van a aparecer números que se van a repetir infinitamente. Por ejemplo, aquí después de la coma, si se fija, se repite el 7 infinitamente. 7, 7, 7, etcétera, ¿cierto? Pero eso usted lo puede escribir de una manera más abreviada, que en este caso sería 2,7 periódico, ¿ya? Ese 7 que se repite infinitamente, usted lo puede escribir solamente una vez con una rayita arriba. ¿Qué significa eso? Que el 7 se repite infinitamente después de la coma. Ese es un decimal periódico, ¿ya? Que inmediatamente, al tiro después de la coma, van a aparecer números que se repiten, ¿ya? Otro ejemplo. Por ejemplo ahí, ¿ya? El 8 se repite infinitamente después de la coma, ¿ya? Por lo tanto, yo lo puedo escribir como 1,8 periódico, ¿ya? Con una rayita arriba, ¿ya? Ese es un decimal periódico, entonces, cuando después de la coma, al tiro se empiezan a repetir los números,
¿ya? Eso es un tipo de decimal infinito, el periódico. Pero por otro lado, también tenemos los decimales semiperiódicos, que están dentro de la clasificación de los infinitos. Los semiperiódicos. ¿Y cuáles son los semiperiódicos? Aquellos que después de la coma van a haber números que no se van a repetir y otros que sí se van a repetir. Por eso se llama semiperiódico, por eso se llama así, es una mezcla, ¿ya? Semi, una mezcla. Entonces, por ejemplo, ahí, ese es un tipo de decimal semiperiódico, porque después de la coma, si se fijan, hay un número que no se repite, no tiene la rayita arriba, y después hay un número que sí se repite, que tiene la rayita arriba. Ese es un tipo de decimal semiperiódico, ¿ya? Para ello, lo reconozco porque, como les dije recién, van a haber números que se repiten y otros que no. Este numerito que se repite recibe el nombre de periodo, al igual que en el periódico, y el número que viene antes del periodo se llama anteperiodo, lo dice el nombre, ¿ya? Anteperiodo. Por lo tanto, eso me conforma un decimal semiperiódico, ¿ya? Ahí está la diferencia. Volvemos entonces, periódico, después de la coma infinitamente se repiten los números, semiperiódico, después de la coma algunos se repiten y otros no. Hay una mezcla, ¿ya? Esos son los decimales que vamos a trabajar hoy día, los vamos a transformar a fracción y también van a haber fracciones que las vamos a transformar a decimal. Hasta ahí, y mientras admito a los demás compañeros que están en la sala de espera, ¿tienen alguna duda para continuar? No, Profe, No. No, Dígame, no, dígame. o No. sea que cuando tiene la rayita arriba en un puro número, solamente ese número se repite. Claro, solamente ese Porque en número el se libro, repite. Pero, por ejemplo, dígame, en el libro, en la letra E es ya, 15,12 y el ya, 12 tiene la rayita completa arriba. ya, Pero la C es 0,07 y el 7 solamente tiene la rayita arriba. 0,07 y solamente el 7 tiene la rayita arriba. Sí, Ya, Nayaret, mira, según lo que hablamos recién, mira, el 15,12 periódico, súper buena la pregunta. Tú, según tú, ¿este decimal que está acá es periódico o semiperiódico? periódico. Periódico, súper bien. ¿Por qué? Porque después de la coma, al tiro me aparecen números con rayita arriba. ¿Cuál va a ser el número que se va a repetir aquí? El 12. El 12, claro, sería 15,12, 12, 12, 12, etc. Pueden haber más números que se repitan, no solamente uno, pueden haber 2, 3, 4, ¿ya? Y el de acá abajo sería periódico o semiperiódico. Semiperiódico. Semiperiódico, súper bien. ¿Por qué? Porque después de la coma hay un número que no se repite y hay otro que sí. Aquí, por ejemplo, al lado del 7 podría haber habido un 9 con periodo y sería 79 periódico. Y sería 0,079, 79, etc. Y esto es lo mismo que 0,07777. ¿Se entendió ahí? Pero, sí, una pregunta. Ya. Después del semiperiódico, ¿puede haber otro número que no se repita? ¿Acá? Sí, después del 7 podría haber otro número que no se repita. No. Tú dices, por ejemplo, que sea algo así. ¿Así? Ajá. No, no, esos números no existen. ¿Ya? O sea que hasta ahí terminaría la operatoria. Hasta ahí termina, porque tu decimal siempre va a terminar, si es un infinito, siempre va a terminar con un periodo, sea periódico o semiperiódico, siempre va a terminar con un número con rayita arriba, porque es el que se repite infinitamente. Esto de acá significa que es 0,0777, etc. ¿Ya? Entonces no puede haber otro número ahí entre medio. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Para continuar. no, estoy bien. No, Ya, súper. Por aquí me No. preguntan, ¿es lo No. mismo que el pi 3,14 y sin fin? No, el 3,14 y sin fin es un número irracional. Ya estos son los números racionales. Ese número lo trabajamos en segundo medio, así que igual les queda tiempo todavía, ¿ya? Pero el pi, que algunos me preguntan, el pi, si ustedes han visto, es 3,14, 15, 16, bla, 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 y nunca termina, nunca termina, ¿ya? Entonces ese número nunca va a tener una rayita arriba porque
van a ver, no va a haber un número que se repita infinitamente, ¿ya? No termina nunca, o sea, no hay un número que se va a empezar a repetir, por ejemplo, no es 3,14, 15, 16, 16, 16, 16, ahí sería un semiperiódico, por ejemplo. Pero en este caso el pi es un número irracional, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese tipo de número ahora no lo trabajamos y se trabajan en segundo medio por ahora. Así que solamente nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Entonces, dicho esto y comprendido esto, vamos a empezar a trabajar los ejercicios del texto del estudiante, ¿ya? Profe, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en las fracciones, cuando uno en la fracción puede tener un número periódico o semiperiódico. Las fracciones tú las puedes transformar a periódicos, semiperiódicos, sí. ¿A eso se refiere? Sí. Sí. Cuando tú transformas una fracción a número decimal, tu decimal puede ser finito o puede ser infinito periódico o semiperiódico. Todo va a depender de la división. Y cuando hagamos ejemplos nos vamos a dar cuenta que te pueden aparecer de cualquier tipo. ¿Ya? Cuando trabajemos la actividad, ahí te vas a dar cuenta que puede ser de cualquier tipo tu decimal. ¿Ya? Entonces, entonces comienzo con la actividad. Ya. La actividad 2 de la página 26 decía lo siguiente. 10,5. En esta actividad usted tenía que transformar de fracción a decimal o de decimal a fracción, dependiendo obviamente del número que le aparezca. Si le aparece un decimal, obviamente usted lo tiene que transformar a una fracción, ¿ya? Para eso, usted tiene que fijarse primero si su decimal es finito o infinito, porque no se transforman todos de la misma manera. Son parecidos, pero no es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando usted trabaja con decimales, los tiene que transformar en una fracción, pero tiene que identificar en primera instancia cuál es ese decimal, ¿ya? En este caso es un decimal finito, y es un decimal finito porque no hay ninguna rayita arriba. Cuando no hay rayita arriba, al tiro me dice que es finito, ¿ya? Y para transformar a un decimal, a una fracción, el decimal, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a tapar la coma, ¿ya? Primero, antes de eso. Si usted va a transformar a fracción, obviamente tiene que tener un numerador y un denominador, ¿ya? Obviamente. En el numerador va a ir el número completo sin la coma, es decir, 105. Ese es mi número que se forma, 105. ¿Ya? Entonces usted en el numerador va a colocar 105. El número completo sin la coma, nada más. Le tapa la coma y se le forma ese número. Ahora, en el denominador van a aparecer potencias de 10, ¿ya? ¿Qué significa una potencia de 10? Que puede ser un 10, un 100, un 1000, un 10.000, etc. Y todo eso va a depender de la cantidad de decimales que haya después de la coma. Si es una potencia de 10, obviamente les van a aparecer unos y les van a aparecer ceros. Siempre le va a aparecer un 1, ¿ya? Siempre va a ir un 1. ¿Y cuántos ceros van a ir? Dependiendo después, o sea, dependiendo de cuántas cifras haya después de la coma. Después de la coma yo tengo solamente una cifra. Por lo tanto, sería solamente un 0. Por lo tanto, mi fracción sería 105 partido en 10, ¿ya? Ahora, usted me podrá decir, profe, yo llegué hasta ahí, pero resulta que en la alternativa o en el libro o en el Profe, no entendí lo del decimal. al tiro. ¿Qué cosa, Luca? ¿Qué cosa no entendió el decimal? Que cómo se ponía el número de decimal, que no lo entendí muy bien. Ya, vuelvo a explicar de nuevo, ¿ya? Ya. Tú tienes un decimal y tienes que reconocer si es finito o infinito primeramente para poder transformar la fracción, ¿ya? Para poder transformar la fracción, obviamente tú tienes que tener un numerador y un denominador. En este caso de acá, es un decimal finito, porque después de la coma, ¿no es cierto? No hay ninguna rayita arriba que a mí me indique que sea infinito. Eso es primero. Entonces, para cuando sea finito, yo voy a transformarlo de la siguiente manera. En el numerador coloco el número completo sin la coma. Si yo tapo la coma ahí, me queda 105. Y ese número va a ir siempre arriba. El número completo, tapando la coma. ¿Ya? 105. Ahora, en el denominador van a ir potencias de 10. Un 10, un 100, un 1000, un 10.000, un 100.000, un millón, etc.
potencias de 10, ¿ya? Para eso, ¿qué es lo que debo hacer? Obviamente siempre tiene que ir un 1, porque una potencia de 10 siempre va a ir un 1 acompañado de ceros. Y los ceros va a depender de la cantidad de cifras que haya después de la coma. Fíjate, después de la coma solamente tengo ese 5. Es solamente una cifra, por lo tanto sería solamente un 0. Por eso sería 105 partido en 10. ¿Atendía la duda, Lucas? ¿Sí? O sea, sí, ¿Sí? ¿Seguro? sí, quedó más claro. Ya, súper. Ahora, ahí estamos bien. Usted me podría decir, profe, yo llegué a esa respuesta, pero en el libro no me aparece, o en el solucionario, o en la alternativa, en alguna evaluación no me aparece. ¿Por qué no me va a aparecer completo? Porque estamos de acuerdo que eso está bien, pero aquí me falta hacer algo, y eso que me falta hacer es la simplificación. Acuérdense que cuando trabajamos fracción el año pasado, yo siempre les decía, chiquillos, traten de simplificar cuando puedan, porque la respuesta no le va a aparecer la fracción sin simplificar, tiene que ser simplificada, siempre y cuando se pueda. Cuando yo simplifico, cuando se pueda, obviamente no siempre se va a poder, y cuando los números estén en la misma tabla. Por ejemplo, cuando yo me fije aquí que un número termine en 5 y un número termine en 0, ese número puede ser simplificado por 5, ¿ya? Así que, ¿qué significa simplificar? Que tanto el numerador como el denominador yo los voy a dividir por el mismo número. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo simplificar por 5, porque el 105 y el 10 están en la tabla del 5, ¿ya? Vuelvo a repetir, ¿cómo me fijo en eso? Por ejemplo, si terminan en 5 y en 0, ya, están en la tabla del 5. Entonces yo simplifico, y arriba me va a quedar 21, y abajo me va a quedar 2, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a fijar si puedo volver a simplificarlo, si no lo dejo hasta ahí. En este caso de acá, yo no lo puedo volver a simplificar porque el 21 y el 2 no están en la misma tabla. Así que llego hasta acá. Ahí estaría listo mi ejercicio, ¿ya? Y ese sería el resultado. 10,5 es lo mismo que 105 partido en 10, y lo puedo simplificar, obviamente, y me queda 21 partido en 2. Ya no lo puedo volver a simplificar, por lo tanto, hasta ahí llegaría. ¿Dudas, chiquillos, ahí? Con ese ejercicio, para que pregunten. No, ¿No? No, profe. Ya, súper. no. La letra B dice -3 partido en 5. Eso es una fracción, por lo tanto lo tengo que transformar a un decimal. Ya no lo voy a transformar a una fracción porque ya está en fracción. Cuando tengo una fracción yo la transformo a decimal. Recuerden que los números racionales me representan fracciones, y las fracciones me representan divisiones, ¿ya? Entonces, cuando ustedes me digan que -3 partido en 5 es lo mismo que -3 dividido en 5, está en lo correcto, ¿ya? Recuerden que una fracción representa entonces una división. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer en teoría? Dividir, ¿ya? Pero siempre dividir numerador por denominador. El número de arriba, usted lo va a dividir por el número de abajo, nunca al revés. Porque si yo a usted le digo, por ejemplo, 7 dividido en 2, no es lo mismo que 2 dividido en 7. Si yo a usted le digo 10 dividido en 5, no es lo mismo que 5 dividido en 10. No es el mismo resultado. La división no es conmutativa, como pasa en la multiplicación. Yo no puedo decir que eso es lo mismo que -5 partido en 3. No es lo mismo, no voy a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, siempre cuando usted transforma una fracción a un decimal, tiene que dividir el numerador primero por el denominador. -3 dividido en 5. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? Dividir. Vamos a recordar cómo se divide acá. ¿Cómo lo hacíamos? Yo decía, el signo lo vemos después, ¿ya? Primero fíjese los numeritos nomás. El 5 cabe en el 3, no cabe, por lo tanto colocaba 0, coma, ¿cierto? Ahora, yo digo, el 5, ¿cuánto cabe en el 30? Cabe 6 veces, porque 6 por 5 me da 30. 6 por 5 me da 30. Por lo tanto, no me sobra nada, y al no sobrarme nada ya terminé mi división, ¿ya? Ahora, el resultado entonces sería 0,6, ahí está el decimal.
pero me falta algo, y es lo que estábamos trabajando la semana pasada, ley de los signos, división de números enteros, negativo, positivo, mi resultado va a ser negativo. Signos distintos, mi resultado era negativo cuando yo dividía, ¿ya? Apliqué la regla de los signos. Si mi fracción es negativa, mi resultado obviamente tiene que seguir siendo negativo, ahí tiene que usted mantener sí o sí el signo, ¿ya? Y ahí yo tengo transformado entonces el menos 3 partido en 5 en menos 0,6. Y ahí estaríamos con el resultado. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Para que vaya preguntando. No. No, Nada. No. No, está todo Yo claro. solo no había puesto el 0, pero No. igual me dio el mismo resultado. Todo bien, Sí. todo correcto. Ya, súper. No. Ya. Ya, el ejercicio D decía, perdón, el C, 0,07 y el 7 periódico, ¿ya? Primero que todo, como les dije anteriormente, usted tiene que reconocer si su decimal es finito o infinito. En este caso, como hay una rayita arriba, es un infinito, y en este caso es un infinito semiperiódico, porque acá, por ejemplo, no hay una rayita arriba y después sí. Entonces, como es una mezcla, debería ser un infinito semiperiódico. Eso es lo primero. Ahora que ya reconocimos qué tipo de decimal es, lo vamos a transformar a fracción. ¿Cómo transformamos a fracción? Obviamente primero colocamos la línea fraccionaria, ya, porque es una fracción. Entonces voy a colocar un numerador y un denominador, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a hacer algo parecido a lo que hice cuando trabajé con el decimal finito. Voy a considerar el número completo sin la coma. Si yo ahí tapo la coma, me queda 007, ¿cierto? Entonces ese es mi número completo, 007. Pero usted no coloca 007. Chiquillos, los micrófonos, por favor, cuidado. Están jugando. 007 es lo que usted va a colocar acá, pero no es necesario colocarlo, ¿ya? ¿Por qué no lo va a colocar? Porque uno no coloca el 0 a la izquierda, así que solamente un 7 nomás. Solamente 7, ¿ya? Ahora, lo que usted tiene que hacer es restar todo lo que no tenga rayita arriba. ¿Qué es lo que no tiene rayita arriba en este caso? 0, ¿ya? Entonces le va a restar 0, pero usted no coloca 0, solamente coloca 0, ¿ya? Ahora, este paso usted lo puede omitir cuando le resta 0 porque usted sabe que 7 menos 0 es solamente 7, ¿ya? Ahora en el denominador yo voy a colocar 9 y voy a colocar ceros. Cuando es un semiperiódico me van a aparecer en el denominador 9 y ceros, ¿ya? ¿Cuántos 9 van a aparecer? Los 9 usted los va a asociar a los periódicos. O sea, todo lo que tenga rayita arriba. Eso usted lo asocia a los 9. Entonces, en este caso, ¿cuántos 9 van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales tengan rayita arriba. En este caso sería solamente el 7. Solamente un decimal con rayita arriba, por lo tanto sería solamente un 9. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Los 9 usted lo asocia a los que tienen rayita arriba. ¿Ya? Y los ceros que van a aparecer, usted los va a asociar a los decimales que no tengan rayita arriba después de la coma, o sea, los que sean anteperiodo. En este caso sería solamente el 0. Solamente una cifra, por lo tanto sería solamente un 0. Y ahí ya resuelvo. 7 menos 0 son 7 y el 90 lo mantengo. 7 partido en 90. ¿Ya? Ahora me pregunto, ¿esa fracción yo la puedo simplificar? No la puedo simplificar porque el 7 y el 90 no están en la misma tabla. Así que llegaría solamente hasta acá. ¿Dudas con ese ejercicio? No entendí nada. Yo tampoco entendí. No entendí nada. Me compliqué en la parte del, no sé, del 9 de todo. Me Lo vuelvo a explicar. compliqué en todo. Lo vuelvo a explicar. Ya, entonces, vuelvo a explicarlo.
acá dice que tengo que transformar el decimal 0,07 con el 7 con rayita arriba. ¿Ya? Para transformar ese decimal a fracción tiene que haber obviamente un numerador y un denominador. En el numerador va a ir el número completo, en el número de arriba, va a ir el número completo sin la coma primero. Ese va a ser mi primer numerito que va a ir. El número completo aquí sin la coma sería 007, ¿cierto? Pero yo no voy a colocar 007 porque usted no coloca el 0 a la izquierda. Cuando yo a usted le pregunto qué edad tiene, usted no me dice, tengo 014, tengo 14 nomás, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, coloco solamente el 7. Pero a ese 7 yo le voy a restar algo. Aquí en lo infinito tengo que restar arriba. ¿Qué es lo que le voy a restar? Todo lo que no tenga rayita arriba. En este caso, ¿qué es lo que no tiene rayita arriba? Todo eso que está ahí, 0, 0. Ya, pero obviamente le resta a 0, ¿no? No va a colocar 0, 0. Ya no es necesario que coloque el 0 hartas veces. 7 menos 0. Ya, eso es la parte de arriba. Ahora en el denominador van a ir 9 y van a ir ceros, porque cuando estoy en semiperiódico aparecen 9 y ceros. Cuando esté en periódico, que son los ejercicios de más adelante, me van a aparecer solamente 9. Los 9 usted los va a asociar a los números que tienen techito o rayita arriba. En este caso, ¿cuántas cifras decimales tienen un techito arriba? En este caso sería solamente un número, que es el 7. Entonces va a ser solamente un 9. Ahora los ceros, me voy con los ceros. ¿Cuántos ceros van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales después de la coma no tengan periodo, no tengan rayita arriba, es decir, que sean anteperiodos, que fue lo que vimos al principio. ¿Cuántas cifras son? Solamente una, que es el 0. Por lo tanto, sería solamente un 0. ¿Ya? Y luego resuelvo. 7 menos 0, 7 y partido del 90. ¿Ya? Los 9 aparecen cuando tengo decimales infinitos. Este decimal no es finito, por lo tanto abajo no pueden aparecer 10, ni 100, ni 1000. Acuérdense que este es un decimal infinito porque cuando me aparece una rayita arriba es un infinito. Y cuando es un infinito, entonces lo que va a pasar es que ahí van a aparecer 9 o van a aparecer ceros. Eso es una regla que hay que seguir, chiquillos. Vuelvo a repetir, cuando son decimales finitos, por ejemplo, 2,3, 0,4, 7,53. Esos son decimales finitos. No hay ninguna rayita arriba. Entonces, cuando sean este tipo de decimales, cuando sean de este tipo, sin rayita arriba, van a ser decimales finitos. Y cuando sean decimales finitos, usted hace lo que hicimos en el primer ejemplo. ¿Ya? Partido en 10, partido en 100, partido en 1000, etc. Cuando sean decimales periódicos, o sea, infinitos, cuando le aparezca rayita arriba, por ejemplo así, van a aparecer solamente 9. Cuando sean, por ejemplo, semiperiódicos, por ejemplo así, van a aparecer 9 y ceros. Antes de continuar con los ejercicios, voy a ir viendo un ejemplo cualquiera. Los voy a explicar acá. Voy a transformar a fracción 3 ejemplos que yo voy a ver acá. Ya, por ejemplo ahí, ¿qué tipo de decimal es este? ¿Finito o infinito? En este caso es un decimal finito. No hay rayita arriba. Como no hay rayita arriba, es un decimal finito. ¿Cuáles son los finitos? Los que yo transformo a fracción donde me aparecen las potencias de 10. Donde me aparece en el denominador un 10, un 100, un 1000, etc. ¿Cómo transformaba esto a fracción? Como lo hicimos recién, en el primer ejemplo. ¿Qué colocaba en el numerador? El número completo sin la coma. 138, ¿ya? Y en el denominador aquí colocaba 10, 100, 1000, etc. En este caso, ¿cuántas cifras decimales hay después de la coma? 2, por lo tanto serían 2 ceros. Aquí tengo 138 partido en 100, me representa el decimal 1,38.
y obviamente esa fracción yo la puedo simplificar después, ¿ya? Ahora vamos a ver otro ejemplo, lo de lo que estábamos viendo recién. Ahora voy a ir por partes. Ya, por ejemplo, acá. Miren ahí. Este decimal no es el mismo decimal que está arriba. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay una rayita arriba. Acá no. Entonces no son el mismo número. O sea, aparecen las mismas cifras, pero no representan el mismo decimal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí voy por parte. Aquí de hecho va a aparecer, en este va a aparecer uno que no hemos visto todavía, ningún ejercicio que hemos visto todavía. Van a aparecer más adelante con el otro ejemplo. Es un decimal periódico. ¿Por qué? Porque después de la coma aparecen al tiro números que se repiten, aparecen números al tiro con rayita arriba. ¿Cómo lo voy a transformar a fracción? Voy a colocar en el numerador el número completo sin la coma, 138, lo mismo de arriba. Pero a ese 138 yo le voy a restar lo que no tiene rayita arriba. ¿Qué es lo que no tiene rayita arriba acá? El 1. Entonces le voy a restar 1. ¿Ya? Fíjense bien. En el infinito va el número completo, en el infinito va el número completo, pero le resto lo que no tiene rayita arriba. Y ahí hay una diferencia. Ahora, acá, en este tipo de decimales, en los infinitos, sea periódico o semiperiódico, como vamos a ver después un ejemplo, van a aparecer 9 acá. Solamente 9 en este ejemplo, en los ejemplos de periódico. ¿Cuántos 9 van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales después de la coma tengan rayita arriba. En este caso, el 3 y el 8 son 2 cifras, por lo tanto van a ser 2 9. ¿Ya? Y resuelvo. 138 menos 1 son 137 y el 99 lo mantengo. ¿Ya? Ahí hay una diferencia. Vuelvo a repetir. Infinitos, número completo sin la coma, no le resto nada, potencias de 10. Infinito periódico, número completo sin la coma, te resto lo que no tiene rayita arriba, y en el denominador van a aparecer solamente 9. ¿Cuántos 9 van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales después de la coma tengan rayita arriba. Y ahora puede aparecer también un decimal semiperiódico. Voy a seguir con los mismos, lo mismo 1, 3 y 8. Ya, por ejemplo, ahí, fíjense ahí. Digo con las mismas cifras, pero no es el mismo decimal. Este es un tipo de decimal semiperiódico, porque después de la coma hay un número que no tiene rayita arriba y otro que sí. El 3 es el anteperiodo y el 8 es el periodo. ¿Ya? ¿Cómo lo hago ahí en ese caso? Lo mismo que acá. En el número de arriba, en el numerador, coloco el número completo sin la coma, es decir, 138. Le voy a restar todo lo que no tenga rayita arriba. ¿Qué es lo que no tiene rayita arriba acá? El 1 y el 3, es decir, le resto 13, ¿cierto? Eso es lo que no tiene rayita arriba. Miren acá la diferencia. Aquí no tenía rayita arriba el 1 nomás. Aquí el 1 y el 3, ¿ya? Abajo en el denominador van a aparecer 9 y van a aparecer 0 ahora, en el semiperiódico. Los 9, ¿cuántos van a ser? Lo mismo que acá, dependiendo cuántas cifras decimales tengan rayita arriba. ¿Cuántas tienen rayita arriba? Solamente el 8, sería solamente una cifra, por lo tanto sería solamente un 9. Y ahora van a aparecer ceros. ¿Cuántos ceros van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales no tengan rayita arriba después de la coma. ¿Cuántas cifras son acá? Solamente una, por lo tanto sería solamente un 0. Eso está asociado con el 0 y esto está asociado con el 9. Y ahí resuelvo el 138 menos 13, que eso me da 125 partido en 90. Y se puede simplificar esa fracción después por 5, ¿ya? Ya, la letra E dice menos 0,2 y el 2 periódico y lo tiene que transformar a fracción. Y cuando le aparezca un signo negativo no le va a influir en nada, solamente que si su decimal es negativo, su fracción va a ser negativa, nada más. No le va a influir en nada de cuando haga el proceso para pasarlo a fracción. Entonces,
como lo habíamos visto recién. Como es un decimal periódico, porque después de la coma aparece al tiro el número con la rayita arriba, yo voy a colocar el número completo sin la coma, es decir, 0,2, pero colocamos 2, ¿no? Le voy a restar todo lo que no tiene rayita arriba, el 0, y abajo van a aparecer 9. ¿Cuántos 9 van a aparecer acá? Dependiendo cuántas cifras decimales después de la coma tengan rayita arriba. En este caso, la rayita arriba la tiene solamente una cifra que es el 2, por lo tanto sería solamente un 9. ¿Ya? Ahora, mi decimal es negativo, por lo tanto mi fracción va a ser negativa. Ojo, este signo negativo no le va a influir en nada. Ya no le va a influir en nada. Usted lo va a ir manteniendo, ¿no? Resolvemos. 2 menos 0, 2, partido en 9, y el decimal sigue siendo negativo, por lo tanto mi fracción es negativa también. Si esto hubiera sido así, usted no le agrega el signo negativo, pero como era negativo, su resultado es negativo. Nada más, no le influye en nada más, ¿ya? Y ahí estaría listo porque el 2 y el 9 no los puedo simplificar. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas, chiquillos? Si no hay dudas para continuar. Ya, al parecer no hay dudas porque no han escrito nada y no han preguntado tampoco por el micrófono. Ah, pero... Ya, ¿dudas? Ahora sí. ¿De dónde salió el 9? No, ¿De dónde profe. salió el profe. 9? No caché. Está No, súper ¿De dónde fácil. salió el 9? todo bien. De a uno, Todo le correcto. pregunta, bueno. Entendí bien. Hablen de a uno, por De a uno, por favor. ¿De dónde salió el 9? Esa es mi Parecimos pregunta. gallinero. ¿De dónde salió el 9? Porque es un decimal periódico, que era lo que estaba explicando recién. Cuando es decimal periódico, aparecen 9 abajo. Es un decimal periódico porque hay rayita arriba. Cuando hay raya arriba, usted los va a asociar con 9, no con unos, ¿ya? De ahí aparece el 9. Ahí sí. Ahí sí aclaré la duda. Ahí sí. ¿Te la había preguntado? Sí. Profe, Dígame. entonces siempre, independientemente del número que salga, que esté con rayita, se va a asociar un 9 y se pueden haber 3, se van a poner 3 9. Exactamente. Todo lo que ¿Y los usted que no tenga tienen con- rayita? todo lo que no tiene rayita arriba, usted lo asocia con 9. Y lo que no tenía rayita, ¿a qué lo asociaba? 0. A 0. Súper. Ya, eso es. Cuando sean infinitos, porque cuando son finitos, ahí lo tiene que asociar a las potencias de 10 nomás. Llevan como 2 minutos, pero igual voy a darme un tiempito más para continuar con lo otro. ¿Ya? Entonces continúo, si no hay más dudas, con la letra E. Y en la letra E decía lo siguiente. En la letra E decían que transformara... La letra E decía 15,12. Primero que todo, tengo que reconocer qué tipo de decimal es. Es un decimal periódico porque después de la coma inmediatamente me aparece el número con techito. ¿Ya? El 12, ¿ya? ¿Qué es lo que hacía? Línea fraccionaria. Número completo sin la coma. ¿Cuál sería? 1512. Tengo que restar algo. ¿Qué es lo que le resto? Lo que no tiene rayita arriba. ¿Qué sería? El 15. Ahora, ¿qué es lo que hago? Coloco 9, ¿cierto? Porque es un decimal periódico, lo asocio con 9. Y como dijo recién aquí la compañera, eso yo lo voy a asociar con 9. Acá, ¿cuántas cifras decimales hay con rayita arriba? El 1 y el 2. Son 2 cifras, por lo tanto serían 2 9. Como son 2 cifras, van a ser 2 9. ¿Ya? Y realizo la resta. 1512 menos 15 le debería dar 1497. Y partido en 99.
¿Ya? La fracción la puedo simplificar y la puedo simplificar por 3. Y lo mismo que le recomendé el año pasado y a sus compañeros del octavo A ayer, cuando usted quiera simplificar, puede ver las reglas de divisibilidad. ¿Cuáles son esas? Las que yo le entregué el año pasado en una prueba en una hojita, o en la agenda del colegio también están en la parte de atrás, o las pueden buscar en internet también, y esas me indican, por ejemplo, cuándo yo puedo simplificar por 2, por 3, por 4, etc. ¿Ya? Son como reglas que usted puede seguir para decir, estos números están en la tabla del 2, estos números están en la tabla del 3, en la tabla del 4, etc. Por ejemplo, yo aquí la puedo simplificar por 3, esta de acá. ¿Y cuál es esa regla para simplificar por 3? Que, por ejemplo, si usted suma todas las cifras del número, le tiene que dar un múltiplo de 3. Miren acá. 1 más 4 son 5, más 9 son 14, 14 más 7 son 21. ¿El 21 está en la tabla del 3? Sí, por lo tanto lo puedo simplificar por 3. ¿Y 9 más 9 son 18? ¿Y el 18 está en la tabla del 3? Sí, por lo tanto lo puedo simplificar por 3. ¿Ya? Esa es, por ejemplo, una regla de divisibilidad. Ahí usted la puede buscar en donde les dije yo. Entonces, al simplificar por 3, esa fracción de ahí, me va a quedar 499 partido en 33. Entonces ahí tengo la fracción, perdón, el decimal transformado a fracción. ¿Ya? Por aquí me preguntan que se confunden cuándo poner el 9 o el 1. Vuelvo a repetir. Cuando usted coloca 9 es cuando son decimales periódicos, como en este caso. ¿Ya? Cuando tienen rayita arriba. Y el 1 o las potencias de 10 las coloca cuando son decimales finitos. ¿Ya? Mira, Fernanda. Ahí. Mira. Son las mismas cifras, pero no son los mismos decimales. Este es un decimal finito, porque no hay rayita arriba. Cuando no hay rayita arriba, ninguna rayita arriba es finito. Y cuando es finito, ahí tú colocas los unos y los ceros. 10, 100, etc. Este es un decimal periódico porque después de la coma no aparece, inmediatamente se repiten los números, que es lo que pasó acá. Ahí aparecen los 9. Y este es un decimal semiperiódico porque después de la coma hay un número que no tiene rayita arriba y otro sí. Y aquí me aparecen 9 y me aparecen ceros. ¿Ya? Ahí sí, Fernanda. Fernanda, ahí sí. ¿La estoy viendo? Sí, ya, súper. Entonces, para continuar, ya. Estamos en la letra E, continuamos con el F. La letra F dice lo siguiente. Ya, F dice 2 enteros, 1/4. Eso que está ahí, recuerden que lo asociamos con las fracciones. Es un número mixto, ¿ya? Primero, para transformar esto a un decimal, tengo que transformar este número mixto a una fracción y después esa fracción la transformo al decimal, ¿ya? Como es un número mixto, ¿cómo lo transformamos a fracción y qué fue lo que vimos el año pasado? Multiplico número entero por denominador, 2 por 4, y le sumo lo que está arriba. Entonces, ¿qué me da eso? 2 por 4 me da 8, y 8 más 1 me da 9. Y mantengo el denominador. ¿Ya? Entonces, ese número mixto lo transformo a fracción. Primero. Ahora, si la fracción está lista, usted no la va a transformar. O sea, por ejemplo, si a usted le hubieran dado esta parte, usted transforma el tiro a decimal. Pero como está en número mixto, lo tiene que transformar en una fracción. Y la fracción después lo transforma a decimal. ¿Cómo transformábamos a decimal? Dividíamos. Dividíamos 9 dividido en 4. Entonces aquí dividimos nomás. Yo digo, el 4, ¿cuánto cabe en el 9? Cabe 2 veces aproximadamente. Porque 2 por 4 me da 8 y para llegar a 9 me sobra 1. Continúo. El 4 cabe en el 1, no cabe, por lo tanto colocaba 0, ahí se va a empezar a hacer el decimal. Ahora yo digo,
el 4, ¿cuánto cabe en el 10? Cabe aproximadamente 2 veces. Porque 2 por 4 me da 8 y para llegar a 10 me sobran 2. Ahora yo digo, el 4 cabe en el 2, no cabe, por lo tanto le agrego un 0, y aquí no voy a volver a poner otra coma porque no hay decimales que tengan 2 más comas, ya solamente una coma. Ahora yo digo, el 4, ¿cuánto cabe en el 20? 5 veces, y 5 por 4 me da 20, por lo tanto aquí no me sobra nada. Y ahí está mi decimal. 2 enteros, un cuarto, es lo mismo que 9 cuartos, y es lo mismo que 2,25. ¿Ya? ¿Dudas con ese? Letra G dice menos 11 partido en 10. ¿Ya? Menos 11 partido en 10 es una fracción, por lo tanto lo tengo que transformar a un decimal. Lo mismo que hicimos recién, dividir numerador por denominador. Es decir, vamos a dividir 11 dividido en 10. Menos 11, ¿ya? Mantengo el signo. Recuerden, si mi fracción es negativa, mi decimal, mi resultado va a ser negativo. Aplico la regla de los signos ahí. Fijémonos primero los números. Yo digo, el 10, ¿cuánto cabe en el 11? Cabe solamente una vez. Porque 1 por 10 me da 10, y para llegar a 11 me sobra 1. ¿Ya? Ahora yo digo, el 10, ¿cabe en el 1? No cabe, por lo tanto coloco 0. Ahora yo digo, el 10, ¿cuánto cabe en el 10? Una vez exacta, porque 1 por 10 me da 10 y no me sobra nada. 1,1. Regla de los signos. En la división, negativo, positivo, mi resultado es negativo. ¿Y qué me lo indica eso también? Porque la fracción es negativa, por lo tanto mi decimal tiene que ser negativo. Menos 1,1. ¿Ya? Y ahí estaría listo mi ejercicio. Está el decimal desde la fracción. La letra H dice lo siguiente. 16 partido en 3, ¿ya? Es una fracción, por lo tanto, al ser una fracción, la tengo que transformar a un decimal. Lo mismo que hicimos los anteriores, dividir. ¿Qué dividimos? 16 partido en 3. Recuerden que siempre numerador con denominador. 16 dividido en 3. Entonces, yo digo, el 3, ¿cuánto cabe en el 16? Cabe solamente 5 veces. ¿Por qué? Porque 5 por 3 me da 15, para llegar a 16 me sobra 1. Ahora yo digo, el 3, ¿cabe en el 1? No, entonces le coloco un 0, coma, ¿ya? Ahora, el 3, ¿cuánto cabe en el 10? Cabe 3 veces, porque 3 por 3 me da 9, y para llegar a 10 me sobra 1. El 3 cabe en el 1, no cabe, le agrego un 0. Ahora yo digo, el 3, ¿cuánto cabe en el 10? Cabe 3 veces. 3 por 3 me da 9, para llegar a 10, 1. Coloco el 0. ¿Qué va a empezar a pasar acá? El 3, ¿cuánto cabe en el 10? 3 veces. ¿Cuánto me sobra? 1. Y voy a empezar eternamente, infinitamente a hacer el mismo paso. Entonces aquí van a empezar a ver puros 10 hacia abajo, no voy a terminar nunca. Aquí van a empezar a aparecer puros 3. Ese decimal, cuando se repetía infinitamente después de la coma, es un decimal periódico. Entonces, ese 5,33333 eternamente, usted lo puede escribir solamente como 5,3 periódico. ¿Ya? Y eso es. Entonces, 16 sobre 3 es lo mismo que 5,3 periódico. No termina en ningún momento porque es infinito. Ya, entonces aquí van a empezar a aparecer puros 10 hacia abajo y allá puros 3. Infinitamente no va a terminar nunca. Por eso es un decimal infinito. Y se abrevia de esa forma. ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? Y la letra I es el último de la actividad. Y este ejercicio decía lo siguiente. Menos
Ese es mi ejercicio. Ya. Lo mismo. Tengo que ver primero qué tipo de decimal es. No es finito porque hay una rayita arriba. ¿Ya? Es infinito. Periódico o semiperiódico. En este caso sería semiperiódico porque hay un número que se repite, que tiene rayita arriba, y hay otro que no se repite porque no tiene rayita arriba. Por lo tanto sería semiperiódico. ¿Qué hacíamos en este caso? En el numerador coloco el número completo sin la coma. 264. Le resto todo lo que no tiene rayita arriba. ¿Qué es lo que no tiene rayita arriba? El 2 y el 6. Se me forma el 26. Ahora abajo aparecen 9. Y los 9, como estábamos comentando anteriormente, lo relacionamos con las rayitas arriba. Solamente un número con rayita arriba, por lo tanto sería solamente un 9. Y como es semiperiódico, aparecen ceros. ¿Cuántos ceros van a aparecer? Dependiendo cuántas cifras decimales después de la coma no tengan rayita arriba, es decir, lo que sean anteperiodo. Sería solamente el 6, sería solamente un número, por lo tanto, un 0. ¿Ya? Es negativo, por lo tanto, tengo que mantener el signo negativo. Que no le va a influir en nada, solamente que en el resultado tiene que ser negativo, nada más. 264 menos 26 te da 238. Partido en 90. ¿Ya? Y obviamente, si eso es negativo, esto sigue siendo negativo. ¿Ya? Mantengo el signo, nada más. Si esto hubiera sido positivo, positivo, positivo. Usted mantiene el signo que le corresponda a su ejercicio. Y ahora, yo puedo simplificar en este caso por 2, porque los números que terminan en un número par y en 0 yo los puedo simplificar por 2, ¿ya? Entonces yo aquí puedo simplificar por 2 y en el numerador me va a quedar 119, negativo, mantengo el signo, y 90 dividido en 2 son 45. Y ahí ya estaba lista mi fracción porque el 119 y el 45 no están en la misma tabla. Regla de divisibilidad del 2, cuando usted después la busque, todos los números que terminen en un número par o en 0 están en la tabla del 2, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo simplificar por 2. Y me queda 119 partido en 45 y mantengo el signo negativo. Y ahí estaría listo mi ejercicio, porque ya no lo puedo volver a simplificar. Si esto hubiera sido positivo, esto es positivo, positivo, positivo. Pero como es negativo, 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 tengo que mantener el signo, así que tenga ojo después en la prueba, ¿ya? O en la guía. Si su decimal es negativo, su fracción es negativa. Si su fracción es negativa, su decimal es negativo. Tiene que mantener el signo, ¿ya?